apresuradamente, porque es muchísimo material. Ahorita le estaba comentando a Ada Yabasini, porque hay videos, hay muchas cosas. Y bueno, lo habíamos pensado como para 2 días, ¿no? Pero pues ahorita lo vamos a comprimir un poquito y algunas cosas no las voy a poder explicar como muy a fondo. Pero bueno, si a alguien le interesa, después podemos platicar o como sea. Ok, entonces si quieren, empezamos de una vez. Ok, ahí ya ven bien la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar en la primera parte sobre nuestra relación con los animales, y lo primero que quiero hacer es como establecer un poco las múltiples relaciones que tenemos con ellos, porque a veces están tan normalizadas o tan maquilladas que no las vemos y no las tenemos muy presentes. Entonces, bueno, la primera y obvia que muchas veces sale es alimentación, ¿no? Muchas personas se alimentan a través de los animales, directamente de ellos, como puede ser a través de su carne o de sus productos, pero también hasta los que no comemos esos productos, nos alimentamos en gran medida gracias a ellos, porque los vegetales están ahí gracias a los polinizadores, gracias a las lombrices que mantienen la fertilidad de la tierra. Entonces, de una forma u otra, nuestra alimentación está muy ligada a ellos todo el tiempo. Como hablábamos ahorita, animales de compañía de todo tipo, tamaños y colores también tenemos. De trabajo, los animales han sido usados como una fuente de trabajo desde que el ser humano es ser humano, a través de la historia. Si alguien quiere saber más de esto, Bodhikama tiene una presentación preciosa sobre esto. Pero bueno, la verdad es que nuestra civilización, nuestra sociedad no sería la que es si no hubiéramos tenido animales a nuestro lado. A ese grado de importancia tienen para nosotros. La cuestión farmacéutica también, el desarrollo de medicamentos, ¿no? Cuando empezó a surgir la medicina, muchos médicos sí empezaron a experimentar con humanos, pero pues no nos gustó mucho eso de que nos usaran, y entonces se decidió usar animales, preferentemente roedores, porque como eran animales que mucha gente no quería, pues nadie iba a abogar por ellos, fue un poquito como con mala onda, y por eso es que se usan roedores en la industria farmacéutica, en la industria médica, pero pues no nada más para medicinas, ¿no? Sino también para productos no esenciales, como son los cosméticos, o para probar los efectos de cosas que nosotros sabemos que son dañinas, como por ejemplo el consumo de tabaco, ¿no? Entonces sabemos que es dañino, pero pues aún así lo probamos en animales para nosotros. También se usan como entretenimiento de diversas maneras, en cine, en circos, delfinarios, o hasta se hacen peleas. Por ejemplo, aquí son peleas de canguros, pero o sea, los usamos como entretenimiento de muchas maneras. Se usan como herramientas, compañeros de deporte. Nada más quiero aclarar que la tauromaquia no está aquí porque yo no la considero un deporte. Pero bueno, hay otros deportes donde sí se usan animales. Y bueno, hasta el espacio. O sea, si pudimos llegar al espacio ha sido porque ha habido animales involucrados. Ella es la más famosa, es Laika, la perrita rusa. Pero bueno, hubo también primates y otros animales que se subieron al espacio y que perdieron su vida en nuestra carrera por conquistar el espacio fuera de este mundo. Entonces, si están tan involucrados en nuestras vidas, ¿por qué nos cuesta trabajo darles una consideración ética? ¿Por qué ha sido tan difícil? Y bueno, aquí vamos a explorar rápido algunos argumentos, pero es un tema que puede dar para una discusión de días, años. Uno, pues es que
No les damos consideración porque la consideración principal la mantenemos para nosotros mismos. Eso se llama antropocentrismo, es decir, que el ser humano es el centro de la consideración, el centro del mundo, el centro de todo, ¿no? Y esto viene desde hace miles de años. Por ejemplo, Aristóteles decía que el hombre es un animal racional y por ello es completamente diferente e infinitamente superior a todas las formas de vida. O sea, como nosotros entendimos que tenemos esta capacidad cognitiva muy desarrollada, nos gustó ponerla como la principal y así coronarnos como el rey del mundo, ¿no? Por ejemplo, la famosa frase de Protágoras, del hombre es la medida de todas las cosas. Y aquí hay que aclarar que el hombre no se refiere al ser humano, sino que se refiere al hombre masculino, blanco, europeo, ¿no? Este antropocentrismo también no es generalizado, o sea, surgió muy elitista y ha sido una lucha social ampliarlo. También este pensamiento griego se hizo muy buena mancuerna con el pensamiento judeocristiano y esto floreció mucho en Roma, ya al final del Imperio Romano. Y bueno, este pensamiento judeocristiano también tiene al ser humano como un ser especial, un ser aparte del resto de la naturaleza, ¿no? Y por eso este pensamiento cree que el ser humano es como el señor y el dominador de todos los demás seres vivos, ¿no? Y es un pensamiento que ha permeado mucho y que también ha sido muy conveniente para muchas de nuestras prácticas, ¿no? Nos permite hacer muchas cosas con otros seres sin que eso represente un conflicto. Después, en la época moderna, surgió este pensamiento que se llama mecanicismo, en el cual para explicar por qué el ser humano era distinto y especial al resto de los seres y cómo había una diferencia significativa, pues el ser humano tenía un alma que el resto de los animales no tenían. Y entonces el resto de los animales, al carecer de esa alma, se concebían meramente como mecanismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta cita donde dice que los animales comen sin placer, gritan sin dolor, crecen sin saberlo, nada desean, nada temen, nada conocen, y si actúan de una manera que indica inteligencia, es porque Dios los hizo así para conservarlos. Formó su cuerpo de manera que evitan maquinalmente y sin temor todo aquello que es capaz de destruirlos. Y lamentablemente este pensamiento se volvió muy popular, tan popular que siglos después sigue permeando mucho en la sociedad, en la ciencia. Se siguen concibiendo a los animales como máquinas y nada más. Y todo esto lo que originó fue un pensamiento de discriminación hacia las otras formas de vida. Esto se llama especismo, es decir, es la discriminación negativa de alguien porque no pertenece a nuestra especie. Cognitivamente es exactamente lo mismo que el racismo o el sexismo, es decir, hago divisiones en la realidad para exaltar a unos sobre otros, pero sin que haya una fundamentación real. Simplemente a mí me conviene, y lo hago arbitrariamente, decir que los blancos son mejores que los negros o que los hombres son mejores que las mujeres y ya. Y entonces igual digo que el ser humano es mejor que los otros animales y punto. Ese tipo de discriminaciones funcionan exactamente igual a todos niveles. Y pues esto también nos permitió darles categorías, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros pensemos de ellos o querramos de ellos. Entonces, por ejemplo, decimos que hay animales que son malos, ¿no? Como que son plagas, que son invasores, etcétera, o que son animales de consumo, ¿no? Y ya les ponemos su etiqueta, tú eres para consumirte y ahí estás, ¿no? Pero pues ellos, o sea, no nacen con una etiqueta aquí ni con un código de barras que diga yo soy malo, soy de consumo, o lo que sea, ¿no? Son categorías que nosotros les asignamos.
Por ejemplo, las plagas, pues no existen las plagas. Son animales que están en una situación que nos conflictúa a nosotros. Pero pues ellos nada más están viviendo su vida y punto. Muchas veces si crecen sus poblaciones, ni siquiera es por cuestiones naturales, es por culpa de nosotros. Si dejamos la comida en la basura y llega una rata y come, pues va a crecer su población. Ahora en México hay un conflicto en el norte del país por un oso que se ha encontrado con turistas, pero es que si los turistas se meten a su hábitat y le dan de comer, pues el oso, ¿qué culpa tiene? Y ahora quieren mandar al oso a un zoológico, es todo un desastre. Pero bueno, lo importante aquí es recordar que ellos no nacen con el código de barras, ¿no? Como aquí tengo esta cita de Alice Walker: los animales del mundo existen por sus propias razones, no fueron hechos para los humanos, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos o las mujeres para los hombres. O sea, como les decía, estas discriminaciones son exactamente iguales. Los comportamientos que tienden a preservar la vida de un ser, como el proveerse de alimento, defenderse de los predadores y cuidar su territorio, no son conductas con la finalidad de dañar. Es una cuestión biológica y evolutiva que no tiene nada que ver con la ética. Esto lo dijo una maestra mía, Beatriz Banda, ¿no? Para recordarnos que pues ellos nada más están tratando de vivir su vida, ¿no? Si nosotros entramos en conflicto, pues es otra cosa, no tiene que ver con la naturaleza de ellos. Y bueno, vamos a entrar ya un poquito más en la cuestión de la evolución biológica. Vamos a ver desde la biología cómo estamos relacionados con ellos. Ya vimos socioculturalmente, estamos fundados sobre ellos. Bueno, ahora vamos a ver biológicamente qué pasa ahí. Pues la evolución biológica es un proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. O sea, se da a través de miles de años. Y todos surgimos a raíz de un ancestro común, y este ancestro común fue diversificándose poco a poco hasta que se dio lugar a los millones de especies que existen. Quiero aclarar que la mayoría de las especies han surgido recientemente. Esto quiere decir que por millones y millones de años, la mayoría de los animales se mantuvo en una relación genética muy cercana. Esto es importante, ¿por qué? Porque significa que las especies que estamos en este momento en el mundo no estamos tan separadas biológicamente, porque la mayoría de los millones de años que han transcurrido antes estuvieron muy ligadas. Entonces la diversificación es reciente y por tanto la diferencia realmente no ha sido tan grande. Ahorita vamos a ver más al respecto. La teoría de la evolución elimina cualquier vestigio de la diferencia entre la naturaleza y ser humano. La biología ha demostrado que no hay interrupción en la gran cadena de seres animales. Para los científicos, las diferencias entre el ser humano y las demás formas de vida son más bien en cuanto al grado de complejidad. Esto lo dijo un filósofo, Hans Jonas. Entonces vamos a ver dónde se sustenta esto. Pues primero en el material genético. Como sabemos todos, pues somos primates. Entonces tenemos una gran compatibilidad genética con otros grandes primates, ¿no? Sobre todo con el chimpancé, que tenemos más del 98% de ADN compartido, el gorila 98.4, orangután 96, pero bueno, aquí es muy fácil. O sea, claro que vamos a tener compartido ADN, no nada más porque estamos en el mismo grupo de especie, sino, o sea, los vemos y nos vemos ahí en ellos. O sea, son súper parecidos, nos parecemos muchísimo, seguramente conocen a alguien que se parece, entonces. Pero, ¿qué pasa con otros animales? ¿No? Por ejemplo, los ratoncitos, que a mucha gente le desagradan, pues tenemos un 90% de compatibilidad de ADN, con un perro 84, gallinas 65, y muchos dirían, pero yo qué tengo que ver con una mosca de la fruta. Pues más del 50% de tu ADN lo compartes con esa mosquita de la fruta, ¿no?
Es por lo que les decía, realmente la diversidad es muy reciente. Entonces, compartimos mucho ADN, eso significa que tenemos las mismas rutas metabólicas, por ejemplo, para procesar el alimento es muy parecido. Y también anatómicamente somos muy parecidos. A lo mejor es muy fácil pensar que el gato tiene los mismos órganos que yo, pero pues igual los reptiles también tienen básicamente la misma estructura anatómica. Un delfín, hasta esta araña, tiene también una anatomía similar, tiene un sistema digestivo, tiene un corazón, tiene un sistema nervioso, etc. Igual y cambió un poquito el arreglo, pero es básicamente lo mismo. Los ojos de todos los animales funcionan básicamente igual. Entonces eso nos deja muy claro que no hay mucha diferencia. Ahora, en cuanto a, ok, ya tenemos un cuerpo que funciona, pero ahora ese cuerpo siente, tiene dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por una causa interior o exterior. Entonces, la manera en que funciona este mecanismo de dolor es básicamente la misma entre los diferentes animales. Y a veces decimos, no, pero es que la función debe de ser distinta si el sistema nervioso es distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces dicen que no va a ser lo mismo un animal como, por ejemplo, un ser humano que tiene un cerebro grande y complejo a un pez que tiene un cerebro simple, supuestamente. Pero vamos a ver si eso es cierto. Entonces, a quien le interese, este artículo es muy bonito porque van observando las distintas estructuras relacionadas con el dolor. Y entonces vemos aquí que por la primera línea se refiere a si hay receptores, receptores neuronales de dolor. Pues sí, los mamíferos, las aves, los anfibios, peces, pulpos, insectos, todos tenemos esos receptores de dolor en nuestra piel, por ejemplo. ¿Y estos receptores de dolor tienen vías nerviosas? Sí, todos tenemos esas vías nerviosas. Y esas vías nerviosas lo conectan a un sistema nervioso central, que puede ser un cerebro, puede ser un ganglio, puede estar arreglado en distintas maneras. Pues sí, todos tenemos esas tres estructuras, receptores, vías y un sistema nervioso central. ¿Qué pasa si ese animal tiene dolor y le doy analgesia? ¿Le sirve? Sí, por lo menos a todos los vertebrados, sí. En invertebrados ya es un poquito más difícil, no se ha podido establecer, por ejemplo, en insectos es un poquito más complicado, pero moluscos, sí, por supuesto que tienen un sistema nervioso súper avanzado y a la analgesia también les hace efecto. Por eso en algunos países de Europa ya está prohibido hervir vivas a las langostas, porque ya se reconoció que son seres sintientes y es una crueldad, es una salvajada. ¿Tienen respuestas fisiológicas cuando algo les duele? Sí, todos los animales cambiamos algo en nuestro cuerpo cuando algo nos duele, se acelera el corazón, se liberan diferentes hormonas, etc. ¿Hay cambios de conducta cuando algo duele? Sí. También igual en todos, cuando algo te duele te alejas, te escondes, te enconchas, cambia tu conducta. Eso también nos da un indicio de que algo anda mal ahí. Y bueno, así nos podríamos ir con todo esto. Pero esto es para que quede claro que el dolor, como lo dijo el Buda hace 1000 años, hace 2000 años, el dolor es el mismo en todos los animales. Entonces, vamos a ver esto rápido. Este es un caballo con un problema en el aparato digestivo que le causa muchísimo dolor.
Entonces, por si todavía quedaba alguien que no creyera que los animales sienten dolor, pues ahí está la localización. Entonces, bueno, ya para no perder más, dolor en animales, claro que lo sienten. Ahora, ¿qué pasa con las emociones? Pues las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o simplemente un recuerdo importante, ¡puf!, sale una emoción. Son respuestas cerebrales rápidas a estos estímulos y se pueden evidenciar a través de comportamientos. Por eso, aunque alguien no nos diga o un animal no hable, podemos ver que está pasando esa emoción por el cambio de comportamiento que tiene. Y son para que se regula el comportamiento y se generan en el sistema límbico. ¿Por qué es importante mencionar esto? No es porque sea una clase de anatomía, es porque el sistema límbico es una parte del cerebro que es muy básica y primitiva que compartimos todos los vertebrados. Entonces, el hecho de que todos los vertebrados tengamos esa misma estructura significa que todos estamos posibilitados anatómicamente para percibir, para tener emociones, como el miedo, ¿no? Todos hemos visto animales con miedo, o para cuando hay algo sorpresivo, ¿no? Por ejemplo, aquí este pandita que estornuda y su mamá se espanta. Tristeza también. Todos hemos percibido animales cuando se ponen tristes o cuando están enojados. Aquí no me gustaría estar con esta vaquita, se ve muy enojada. O cuando algo no les gusta, también nos hacen saber cuando algo no les gusta, ¿no? Este pobre perrito que pensaba que le iban a dar pizza y le salen con un montón de vegetales. O sea, aquí ahí se nota mucho el desagrado que le da. También tienen emociones de alegría, se ponen contentos cuando pasa algo que les gusta, cuando ven a alguien que les cae bien, como esta cabrita feliz. Entonces las emociones pues son así como chispazos, ¿no? Son rápidos. Pero ¿qué pasa cuando hay estos eventos neurofisiológicos más prolongados? Pues entonces son sentimientos. Sentimientos, o sea, cómo se siente el animal. Es un estado afectivo del ánimo. Son construcciones mentales subjetivas. Esto quiere decir que cada ser lo va a experimentar de manera única y especial, y que permiten hacer lazos con el entorno, actuar de manera que sea más fácil adaptarse y sobrevivir, y también tienen que ver con la conducta. Lo mismo, muchas veces podemos saber que está sintiendo el otro por ver su conducta. Por ejemplo, un sentimiento pues es el sufrimiento, ¿no? Los animales también sufren. Son estas emociones negativas, pero por un espacio muy prolongado. El dolor es como un momentáneo, ¿no? Me pego, me duele y se me quita y ya. Pero cuando ya es algo prolongado, pues entonces ya se convierte en sufrimiento. Ansiedad, también los animales tienen ansiedad. Entonces, por ejemplo, este perrito tiene ansiedad por separación. Cuando se va su humano, se pone muy, muy ansioso, no sabe qué hacer, no puede ir a buscarlo, no regresa. Vean las orejas, las echa para atrás y busca. ¿Ok? Pues ansiedad. Frustración, también ellos se frustran mucho cuando quieren conseguir algo, cuando buscan algo y no pueden.
es muy frustrante para ellos, porque sus deseos se ven truncados, ¿no? Y esto es una de las cosas que hay que tener en consideración, por ejemplo, en cautiverio. Muchas veces dicen, ay, pero pues es que si están, si les dan de comer y están satisfechos en ciertas maneras, ¿por qué va a estar mal que estén cautivos? Pues porque hay cosas que ellos quieren y no pueden hacer, porque no tienen la libertad, porque están confinados y todas sus actividades están dadas por otros. Entonces esto también les causa mucha frustración. Depresión, también los animales entran en estados de depresión profunda y no nada más mamíferos. También se ha visto que peces, por ejemplo, cuando los tienen en esos peceritas chiquititas sin ningún tipo de entretenimiento, también esos peces están deprimidos. Y por ejemplo, se ha visto que si se les da antidepresivos, su conducta cambia y se ponen más activos y nadan más arriba. O sea, se está evidenciando que no nada más los mamíferos podemos sentir depresión, también otro tipo de animales. Desesperanza, cuando ya intentaste todo y nada te funciona, te dejas caer, ¿no? Por ejemplo, en los animales en experimentación, o por ejemplo los toros que mueren en los eventos de tauromaquia. A veces dicen, no, es que el toro se rinde ante la grandeza del torero. No, no está rendido ante la grandeza del torero, es que está desangrado y está en desesperanza. Eso es lo que le está pasando. Conciencia. No estamos hablando de la conciencia ética, estamos hablando de conciencia como la capacidad de reconocerse a sí mismo en una realidad circundante. Y esta conciencia pues no viene de la nada, viene de todas las bases anatómicas y fisiológicas de su sistema nervioso. Y bueno, se hacen muchos estudios de conciencia y uno que les gusta mucho a los científicos es el del reconocimiento en el espejo. O si tú te ves en el espejo, te reconoces. Y muchos animales también se reconocen en el espejo, primates, delfines, elefantes, algunas aves. Pero este tipo de pruebas son un poquito tendenciosas porque no hay solo un tipo de conciencia y cada cerebro va a entender la realidad de manera distinta. Entonces, por ejemplo, un perro que no es tan visual, el espejo no le hace mucho sentido. Pero si le ponemos olores, entonces ya cambia, porque él reconoce más el mundo a través del olfato. Y va a diferenciar muy bien entre su propio olor y el olor de un perro extraño. Y vamos a ver ahorita rápido a este lorito Alex. Entonces ahí este lorito era capaz de reconocer formas, de reconocer colores, de reconocer patrones, de decir que dos llaves son llaves, a pesar de que una sea de plástico y otra de metal. ¿Qué es? Lorito bueno. Al comunicarse con Alex, Aileen hizo muchos estudios de su inteligencia. El siguiente avance fue con el concepto de igual o diferente, algo que se pensaba que solo podían tener los niños y quizá los monos. Podíamos dar de muchos objetos distintos ser preguntar y infinidad de cosas. ¿En qué se diferencia? Bien, ¿y en qué se parecen? Chico, ¿qué le haces tú? Un chico, lorito bueno. Las cosas existían. Se basaban todas en algo necesario para un animal en libertad. ¿Pueden reconocer lo igual y lo distinto? Tienen que saber si una valla es como otra que comieron y estaba rica. Esa es una habilidad básica que los animales necesitan para sobrevivir. En 2002, Aileen y Alex se mudaron a la Universidad de Brandeis y ella siguió haciendo pruebas. ¿Cuántas esquinas? Para demostrar que Alex entendía lo que decía. Alex no repetía las cosas.
sino que recombinaban los símbolos. Por ejemplo, si traían una tarta, Alex conocía la palabra pan y la palabra rico, y al probar la tarta decía pan rico. Y era un loro. ¿No es asombroso? Entonces, vi que me corazonaba sobre las facultades de Alex era cierta, y supe algo que nadie más sabía. Habíamos triunfado. Teníamos esa información que compartir con el resto del mundo. Podemos seguir, pero bueno, es para mostrar que su inteligencia va mucho más allá de lo que a veces pensamos. Conceptos de economía. A veces dicen que solo los humanos tenemos conceptos como la economía, pero no. Por ejemplo, grandes primates se les puede enseñar a hacer transacciones, pero el ejemplo que más me gusta es el de los peces en los arrecifes de coral. En estos arrecifes hay peces que se pueden mover libremente, pero hay otros que solo se quedan en un espacio pequeño porque si salen se los comen. Y en estos arrecifes hay peces que son limpiadores, limpian a los otros y les dan como un servicio. Y estos peces dan un trato diferente a aquellos clientes que se pueden mover y que pueden ir con otros peces. Y a ellos les dan muy buen trato para que regresen con ellos, pero a los peces que están confinados a ese pequeño espacio los tratan bien mal. Les muerden, no los limpian bien, porque saben que no se van a ir. O sea, van con ellos o van con ellos y punto. Entonces también tienen estos conceptos del mercado. Política o justicia, ¿no? Decía Aristóteles que el ser humano es el animal político, y bueno, él también reconocía que había ciertos animales que tenían política. Y pues sí, también los animales tienen estos acuerdos sociales. Por ejemplo, las suricatas tienen un llamado para irse, que parece ser que lo que significa es ya me quiero ir de este pedazo de tierra. ¿Quién viene conmigo? O sea, hacen como la invitación y entonces ya se ponen de acuerdo y se van juntos. Las abejas pues tienen estos bailes en donde deciden a dónde ir y a dónde no ir, dónde conviene más y dónde no. Los licaones son los perros salvajes africanos. A veces estornudan para ponerse de acuerdo, es otra manera de lenguaje. Si tienen perros, han visto que estornudan a veces, y esos estornudos también son parte de su lenguaje. Pónganles atención a cuándo estornuda para que entiendan qué es lo que les está diciendo. Los babuinos, estos primates, también hacen, si por ejemplo un babuino quiere ir a la derecha y uno a la izquierda, luego hacen acuerdos y bueno, nos vamos por en medio, ¿no? Y también tienen conceptos de justicia, cuando algo es justo y cuando no, cuando me están tratando injustamente. Leo 12:40, sí. I'm going to show you the first experiment we did. Ah, perdón. The two monkeys side by side. There's now many more. We did this about 10. Boston started out with. Ok, le voy a explicar esto primero porque este no tiene subtítulos. Ah, no, sí tiene. Ah, bueno. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group. You get both them perfectly willing to do this. Really water, in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so, if you give them grapes, it's a far better food. Then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and we will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it.
The other one needs to give a rock to us. That's what she does. She gets a grape. The other one sees that. She gives a rock to us now. Gets again a cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Entonces, sí entienden la justicia de que no era justo que si los dos estaban dando la roquita, que le dieran pepino a uno y al otro la uva que estaba más rica. Entonces, juego también, los animales juegan, todos. Esta foto me gusta porque no es nada más el perro. Si se dan cuenta, aquí hay una tortuga. La tortuga también está jugando con la pelota. Entonces, este lo vamos a pasar como muy rápido. Cerdos también juegan, son muy inteligentes. Las vacas también les dan una pelota a las vacas y se vuelven locas. Okay. Entonces, algo que es importante hacer notar es que hay muchas personas que dicen que quizá las emociones y los sentimientos de los animales, al no tener estos moduladores intelectuales que tenemos nosotros, sino ellos lo pueden vivir de una manera mucho más intensa que nosotros. Entonces, sus emociones, sus sentimientos son mucho más intensos que del resto de que el de los humanos. También tienen un sentimiento estético, un gusto estético, y esto tiene que ver mucho con la selección sexual. A veces se habla mucho solo de la selección natural que por la competencia, pero también la evolución biológica tiene que ver mucho con la estética y la selección sexual. Por ejemplo, los pavos reales tienen estas colas tan majestuosas y grandes, no de a gratis, no les sirve de nada. O sea, volar con esa colota es un problemón.
Entonces, ¿para qué las tienen? Pues porque a las hembras les gustan mucho. Entonces, sobre todo en aves, pero bueno, en otros animales también, pero en aves es muy notorio. Las aves del paraíso son el mejor ejemplo de selección sexual por razones estéticas. ¿Qué pasa? ¿Qué a las plumas? Y de repente aparecen como por arte de magia unos rasgos muy llamativos que destacan sobre sus bellos plumajes. Esta demostración de su belleza puede ser acompañada de danzas más canto. Ante este espectáculo, la hembra es incapaz de resistirse a los encantos de su rodeo y decide entregarse a las plumas del cuerpo. ¿Será posible resistirse a tanta belleza? Entonces, si también tienen un gusto estético y son seres espirituales. Es un poco más difícil saber si la espiritualidad está presente en algunos animales, como invertebrados, pero por ejemplo en grandes primates sí se han visto conductas que no se pueden explicar de otra manera. Por ejemplo, los gorilas les gusta sentarse a contemplar el amanecer o el atardecer. Es una práctica de contemplación. O, por ejemplo, en África hay un grupo de chimpancés que tienen un ritual en que van a una cascada muy grande y comienzan a tener ciertas conductas como moverse de un lado a otro, tiran piedras, vocalizan. Y no hay manera de explicar biológicamente, materialmente, para qué hacen eso. Entonces, esto lo reportó Jane Goodall. Pues es que ella decía, bueno, es que la única manera de explicarlo es que es un ritual espiritual, como una especie de religión que ellos tienen ante la cascada. Esto sí creo que no tiene subtítulos, pero se puede ver el comportamiento que ellos tienen ante la cascada. After you see them sitting actually in the stream, looking up, watching the water with their eyes as it falls down, and then watching it going away. I can't help feeling that this wonderful display or dance is perhaps triggered by feelings of awe, wonder that we feel. The chimpanzee's brain is so like ours. They have emotions that are nearly similar to or the same as those that we call happiness, sadness, fear, despair, and so forth. Incredible intellectual abilities that we used to think unique to us. So why wouldn't they also have feelings of some kind of spirituality, which is really being amazed at things outside yourself? And it's the same at the start of heavy rain. I've seen it a couple of times when a sudden wind came roaring through the valley. And maybe it's defying the elements, defying the rain. Maybe it's the same kind of amazement that they feel with the wind. I think chimpanzees are as spiritual as we are, but they can't analyze it, they don't talk about it, they can't describe what they feel. You get the feeling that it's all locked up inside them. And the only way they can express it is through this fantastic rhythmic dance.
Entonces, así es como expresan ellos estos sentimientos de asombro ante el mundo. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Ya casi acabo. Ok, entonces, sí, puedo poner rápido. Amor y duelo. Los animales también crean estas relaciones de amor, de afecto hacia otros individuos, no nada más de su especie, de otras especies también. Y esto lo que ocasiona es que no nada más vivan estas relaciones, sino que cuando uno de los dos se va, cuando uno de los dos muere, pues también viven un proceso de duelo. Se ha visto el comportamiento en aves, en mamíferos, por ejemplo, es muy conocido los cementerios de elefantes, donde los elefantes van y hacen una especie de ritual ante los huesos de sus antepasados. Pero hace poco hubo un caso muy sonado y fue el de una orca que falleció su cría. Y la mamá se negaba a dejar a su cría muerta. Podríamos quedarnos con todo el video. Eso es importante, lo del antropomorfismo, porque muchas veces dicen que lo que estamos haciendo es proyectarnos. Y sí puede ser que hagamos eso, ¿no? Que proyectemos nuestros estados mentales en ellos. Pero por otro lado, si tenemos en cuenta todo lo que hemos visto antes, ellos tienen todas estas emociones y toda esta capacidad anatómica y fisiológica, entonces, y tienen una relación biológica muy grande con nosotros. Entonces, asumir que su comportamiento tiene motivaciones y orígenes similares a los nuestros, tiene sentido. No es algo disparatado. Entonces, por eso muchas veces cuando les digan que están antropomorfizando, díganles que no, que nada más están reconociendo la cercanía y similitud que tenemos con ellos. Y creo que ya este es el último, sí. Sueños. Seguramente si tienen animales de compañía, los han visto soñar, ¿no? Los perros sueñan y hasta mueven las patitas, y ladran, los gatos también a veces, pero los pulpos también sueñan. Voy a ponerles un video es una hembra que está soñando y lo que el narrador nos describe es que se dieron cuenta que estaba soñando porque empezó a cambiar sus patrones de color y se dieron cuenta de la historia que estaban contando esos patrones de color. Es decir, ella soñó que estaba en el fondo del mar y de repente veía una presa y entonces cambió su color para que no la viera y acechó. Y entonces vuelve a cambiar su color a la hora que salta y lo atrapa y vuelve a cambiar su color cuando lo está comiendo. Entonces, ellos que conocen muy bien estos patrones de color, pudieron entender la historia que ella estaba contando a través de su sueño. You could almost just narrate the body changes and narrate the dream. So here she's asleep. She sees a crab and her color starts to change a little bit. Then she turns on. Octopus do that. Leave the body. This is a camouflage. She's just do the crab and that's going to sit there and eat it. And she doesn't want anyone to notice her. It's a very unusual behavior to see the color come and go on her mantle like that. I mean, just to be able to see all the different color patterns just flashing one after another. And you don't usually see that when an animal is sleeping. It really is fascinating. But yeah, if she's dreaming, that's the dream.
Entonces, pues también sueñan, y los pulpos también sueñan. Son animales tan inteligentes y sorprendentes. Y bueno, así llegamos al final de la primera parte. Espero que no haya sido demasiado atrabancado. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario hasta ahorita, antes de movernos a la segunda parte. No, nadie. Eli. Sí, muchas gracias, Carmen. Me parece un vistazo rapidísimo, pero a la vez puntual en algunas cosas. Me gustó y a mí me interesó especialmente ese cuadro que presentaste, que aunque está muy chiquito, donde ves el tema de la analgesia y el dolor, y eso se me hace súper interesante, porque quizás es un tema que pues que no, yo no había considerado antes, entonces esa parte me gustó mucho. Y bueno, pues ya te contactaré para que me compartas más información de ese artículo. Me parece interesante, muy interesante. Gracias. Nada más eso. Gracias, Eli. Carmen, yo quería comentarte que se me hace asombroso el tema de la espiritualidad en los animales. No, se me hace asombroso que lo hayan podido captar, ¿no? No me sorprende mucho considerando que las coincidencias de las que nos has hablado, pero el hecho de que lo hayan podido captar en la naturaleza, ¿no? Y como el contacto que tienen a través de los rituales, ¿no? Se me hizo muy, como que me tocó, ¿no? Esa parte. Gracias por compartirnos Sí. eso. Hay el investigador que presentó el video de los monitos de justicia al que le dan el pepino y la uva, Franz de Waal. Su último libro es muy bonito y muy importante porque él hace la pregunta: ¿somos lo suficientemente inteligentes para entender la inteligencia de los demás animales? Porque que nosotros no seamos capaces de entenderlo no significa que ellos no lo sean. Entonces, a lo mejor nada más es que no lo hemos visto, es que no lo hemos comprendido, pero ellos pues tienen todas estas capacidades maravillosas, nada más que nosotros no sabemos verlas o entenderlas. De acuerdo. Okay. Bueno, si nada hay Sí, ningún otro a comentario. mí me gustaría compartir un poquito acerca de eso que están diciendo. Yo he notado, es algo que ya van varias veces que observo y que no es como coincidencia, que por ejemplo mis loros saben bien cuando nosotros estamos meditando y cuando estamos haciendo algo relacionado con eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, me llama mucho la atención que cuando empezamos a cantar mantras o están escuchando ellos, hasta cierran los ojos, ¿no? Y eso se me hace una cosa fabulosa porque pues uno pensaría, como bien dices, ¿no? ¿Cómo ellos van a saber que nosotros estamos en un ritual espiritual? O sea, no se comportan igual con cualquier música o con cualquier situación, ¿no? Es algo que sale de nuestra inteligencia, como tú bien afirmas, Carmen. Uh-huh. Sí, respecto a las aves, hago una aclaración rápida, porque muchas veces se cree que porque tienen cerebros muy pequeños y que no tienen una corteza cerebral como nosotros, se creía que no eran inteligentes. Pero lo que no se sabía es que, más bien evolutivamente, ellos no podían desarrollar un cerebro enorme porque no pueden volar con una cabezota. Entonces lo que se hizo fue que en lugar de desarrollar una corteza cerebral hacia afuera, hacia adentro tienen núcleos de neuronas que están interconectados y funcionan como una corteza cerebral. Entonces, por eso es que cerebros pequeñitos pueden tener una gran capacidad cognitiva. Y sí, son súper inteligentes. Hay un podcast muy bonito que se llama Radio Lab y una vez hablaron de un lorito que era catalogado como animal de servicio. Y era
el lorito acompañaba a un señor que tenía muchos problemas de conducta, le daban unos ataques de ira espantosos donde perdía el control y agredía mucho a otros. Pero este lorito se dio cuenta de lo que pasaba, se daba cuenta cuando estaba a punto de perder el control y le empezaba a decir, cálmate, tranquilo, cálmate. Y la conexión que hizo con el loro como que lo sacaba de ese trance y ya se calmaba. Entonces sí, son muy, muy perceptivos a nuestros cambios de conducta. Ok, bueno, pues seguimos ahora sí ya con la parte meramente budista. Y entonces vamos a ver qué nos dice el Dharma sobre nuestra relación con los animales. Pero primero vamos a explicar un poquito los fundamentos del budismo, ¿no? Para que se entienda por qué el Buda tenía esta consideración hacia los animales. No salió de la nada, no nada más porque le parecieran bonitos y le cayeran bien, sino que el budismo se fundamenta mucho en una forma de entender el mundo. Y esta forma de entender el mundo es que el mundo está interconectado, que todos los fenómenos que existimos en este mundo surgimos a través de condiciones que son propicias, todos nos mantenemos durante un tiempo y luego cesamos, ¿no? Y esta comprensión procesual, que somos procesos que surgen y cesan, están interconectados unos con otros, no se dan en aislado. Por eso es que se entiende que todos los seres estamos relacionados con todos los otros seres, ¿no? Y esto pues ya después se fue descubriendo, por ejemplo, con la parte de la evolución biológica, ¿no? Pero más allá de eso, el hecho de que yo esté aquí viva se debe a una infinidad de procesos que escapan más allá de mí, o sea, desde que mis padres se conocieran y sus padres y los abuelos y los tatarabuelos, pero también estoy aquí porque conocí a Dayabasini y también estoy aquí porque hubo un agricultor que hizo mi café, o sea, la infinidad de relaciones que yo tengo en este momento con el resto del mundo es infinita, ¿no? Y eso es lo que el Buda entendió y eso es a lo que le llamó la condicionalidad. Y eso es lo que él entendió, la interconexión entre todos los seres. Entonces, a través de esta condicionalidad, ¿cómo se entiende, por ejemplo, un cuerpo de un ser? ¿No? Y entonces él lo explicaba a través de los skandhas. Los skandhas quieren decir como montones, como agrupamientos. Y entonces lo que él explicaba es que cada una de las partes que te conforman, pues son un grupo de procesos que dan surgimiento a esa característica, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de procesos que crean mi forma, mi cuerpo. Y con esta forma y cuerpo, pues entonces yo ya tengo sentimientos, sensaciones, como ya veíamos, con un sistema nervioso, una conducta, etcétera. Después de estos sentimientos, pues yo ya tengo percepción, tengo una memoria. Y con esta memoria y esta percepción, pues entonces se desarrollan estados mentales, voliciones, condicionamientos. Mi conducta ya está incrustada dentro de esos otros skandhas, o sea, se van co-construyendo unos con otros. Y al final todo esto me va a dar diferentes formas de conciencia. En el budismo no hay una conciencia, hay muchas maneras de relacionarnos con el mundo y crean distintas conciencias. Y entonces todos los componentes son igualmente necesarios para conformar al ser y no puede ponerse a uno por encima del otro. No puedo decir que tener conciencia es más importante que tener cuerpo, porque si no tengo cuerpo, ¿cómo voy a tener conciencia? O sea, no tiene lógica. Lo importante es el conjunto. No puedo separar una cosa de la otra. Entonces, aún las operaciones más intelectuales están influidas por los otros agregados. Si mi cuerpo no está bien, eso va a afectar cómo me siento, va a afectar mi percepción, mi memoria, mis estados mentales, mi conducta se va a modificar y hasta mi conciencia no va a ser la misma si yo estoy sana a si yo estoy enferma.
Entonces se entiende todo de una manera integral y no a través de esta dualidad cuerpo-mente que tenemos mucho en Occidente, ¿no? Que la mente está acá y el cuerpo está acá. No. Para el budismo todo se entiende integrado. Entonces trata al ser en su totalidad, más allá del intelecto y las emociones, el cuerpo y la mente, o sea, lo entiende como un todo. No considera que los sentidos estén confinados al cuerpo, sino que se concibe la mente también como otro de los sentidos. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues implica que no hay formas de vida superiores unas a otras, porque todos tenemos el mismo origen y todos nos formamos de la misma manera y todos tenemos estos mismos skandhas. Entonces no puedo decir que yo soy superior a otros. Entonces todos los animales tenemos los mismos componentes estructurales, nos diferenciamos, sí tenemos diferencias, eso es cierto, pero no pertenecemos a una clase distinta de seres, ¿no? Como lo que veíamos que decían los evolucionistas, Darwin, pues eso también lo dijo el Buda hace mucho tiempo. Y estamos íntimamente relacionados con el resto de los seres vivos. Entonces, desde esta concepción en que todos tenemos un mismo origen y un mismo nivel de relación de unos con otros, es de donde surge el budismo como algo abierto hacia todos los seres y no nada más centrado en el ser humano. Y entonces, este concepto intelectual tiene repercusiones también emocionales. Estas emociones en el budismo hablamos mucho de las Brahma Viharas. ¿Qué son las Brahmas Viharas? Quiere decir moradas sublimes. Y son emociones que se busca cultivar porque son emociones positivas. Y son emociones que en su conjunto nos dan una manera de relacionarnos con el mundo. Entonces, primero vamos a ver rápidamente por separado y luego ya las integramos. Entonces, primero hablamos de meta. Meta es una palabra que se traduce como amor, pero no es un amor romántico o sesgado. El concepto de meta es un amor fraterno, como el que tienes a tu mejor amigo, así que lo quieres mucho, 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 pero sin condiciones. Es un amor abierto que no necesita ser recíproco. Yo te voy a amar independientemente de que tú no me ames a mí. Es un amor que se da libremente a todos los seres. No depende de la utilidad que tenga el otro para mí, no depende de la relación ni de la distancia en tiempo o en espacio. Yo puedo amar sin límites. Eso es meta. Y lo opuesto pues sería la aversión, sería el miedo. Entonces, cuando hablamos de meta, no nada más tenemos que hablar de a quienes amamos, también tenemos que estar conscientes de a quienes no amamos, a quienes estoy rechazando. Eso es bien importante preguntarnos, porque es muy fácil decir, yo amo a mi perro. Pues qué bueno. ¿Y a quién estás rechazando? ¿A quién no estás amando? Hay que preguntarnos eso. La segunda Brahma Vihara, pues es Karuna. Karuna quiere decir compasión. Bueno, así es como se traduce compasión, ¿no? Pero es compartir el dolor del otro. Pero no es una lástima, no es que yo vea al perrito en la calle y diga, ay, pobrecito, y ya me voy. Sino que es este sentimiento que me lleva a la acción, que me impulsa a buscar aliviar el dolor del otro, ¿no? Por eso puse aquí la imagen de Tara. Si quiere alguien algún día hablar con Dayabasini sobre Tara Verde, ella sabe mucho al respecto. Pero lo puse porque este arquetipo de la compasión no es nada más una emoción que se queda aquí arriba en lo etéreo, sino que ven su pie está hacia abajo. Y su pie está hacia abajo porque ella va activamente a aliviar el sufrimiento de los otros. Esa es la compasión por la que aboga el budismo. Entonces, si vamos a pensar en Karuna, pues vamos a pensar en qué acciones compasivas estoy haciendo, estoy activamente llevando a cabo hacia los otros animales. Aquí puse esta foto de Mathieu Ricard, es un monje francés,
una persona maravillosa. Si pueden buscar pláticas de él. Es muy famoso porque le han hecho muchos estudios sobre su meditación, pero él habla mucho por los animales. Tiene un libro precioso al respecto. A Plea for the Animals, no sé si está en español, pero si lo pueden conseguir, es maravilloso. Luego, la tercera Brahma Vihara es mudita. Mudita se refiere a la alegría empática. O sea, ya vimos que vamos a sentir el dolor del otro, pero también vamos a sentir la alegría del otro. Nos vamos a alegrar cuando el otro esté alegre, ¿no? Cuando yo vea a mi perrita brincando contenta y feliz, yo me siento bien, me alegro. Esa es mudita. Y lo mismo, no va a ser nada más algo contemplativo y aislado del mundo, no. Yo quiero que el otro esté contento y voy a procurar su felicidad, porque la felicidad de los dos al final va a ser una. Así como procuro mi felicidad, voy a procurar la felicidad del otro. Y aquí hay que preguntarnos qué estoy haciendo yo para procurar la felicidad de otros animales. Y la última es upeksha, que se puede traducir un poco como ecuanimidad, como prudencia, porque muchas veces estas emociones como que se pueden desbordar o se pueden sesgar si yo tengo algunos puntos de vista más marcados que otros. Y entonces aquí con upeksha nos ayuda a que nos mantengamos ecuánimes y que seamos prudentes y podamos ver al otro por sí mismo sin imponerle mis puntos de vista. Entonces hay que amar, pues sí, pero hay que amar con un equilibrio, con una mesura, con sensatez, con imparcialidad, porque mis puntos de vista pueden hacer que yo quiera a mi perro, pero no le tenga consideración, por ejemplo, a todos estos otros animalitos. Y eso sería un sesgo. Entonces, ya juntamos todo, el amor, la compasión, la alegría empática, la ecuanimidad, pues tenemos un conjunto de emociones que nos llevan a relacionarnos con los otros de una manera preciosa. Entonces buscamos no nada más querer al otro, sino comprenderlo en toda su magnitud, como el ser complejo que es, con todas sus emociones positivas o negativas, mantener esa capacidad de atención y admiración hacia el otro, hacia el objeto de mi afecto. Es una manera muy integral de relacionarnos con el otro, a todos los niveles. Y entonces de esta manera de relacionarnos con el otro es de donde surge la ética budista. Surge de esta base de amor y comprensión y cariño y ecuanimidad, etc. La palabra que se usa es sila, que se parece mucho a la palabra ethos y moral, que es naturaleza, carácter, hábito, comportamiento. Pero al no ser una religión teísta, o sea, no hay un Dios ahí, creador ni demás, entonces no hay un Dios al cual ofender, entonces no se habla de pecados, no hay una deidad como referente que te diga qué hacer o qué no hacer. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de ética, pues hablamos de acciones hábiles o de acciones torpes, que pueden producir ya sea bienestar o daño, que pueden o no conducirnos a la iluminación. Entonces, ¿cómo diferenciamos cuando una acción es hábil o torpe? Bueno, hay muchas maneras. Podríamos pasarnos horas hablando de esto, pero vamos a ver algunos lineamientos básicos. Una es ver de dónde está surgiendo esa acción. Y si mi acción está surgiendo de la avidez, de la avaricia, de la ambición, o estoy actuando a través del odio, del desprecio o de la ignorancia, bueno, pues entonces mis acciones van a ser torpes. Pero si mis acciones están surgiendo de un sentimiento de generosidad, de amor, de compasión o de la sabiduría, lo que veíamos, ver al otro y entender al otro, bueno, pues entonces mis acciones van a ser hábiles, porque van a ser acciones desinteresadas en beneficio tanto mío como del otro. Entonces, todo comportamiento sin importar... bueno, esto es importante. Entonces, las acciones van a surgir de estos pensamientos y eso es importante.
porque entonces la mente y mis acciones están directamente relacionadas, no son aparte. Todo comportamiento, sin importar su calificativo, es una expresión de la actitud mental. Por eso, en budismo es importante la meditación. Si yo no tengo una mente calmada, una mente amorosa, pues mis acciones no van a ser hábiles. Por eso es que se hace tanto énfasis en la meditación y en por ejemplo, en el cultivo de estas brahmas viharas. Aquí pongo una cita de nuestro maestro Urgen Sangharakshita, que dice que la ética budista es actuar a partir de lo que es mejor en nosotros mismos, nuestro entendimiento más profundo, nuestra visión más clara, a partir de nuestro amor más comprensivo y de la compasión. O sea, es un resumen maravilloso de lo que es la ética budista. Y queremos que nuestras acciones sean efectivas. Y faltaría aquí hacer una última aclaración. Y es que a veces podemos parecer como que actuamos hábilmente, pero no. Y entonces muchas veces lo que estamos buscando es mérito. Hacemos acciones superficialmente hábiles porque queremos algo a cambio, ¿no? Si crees en el renacimiento, bueno, pues quiero un mejor renacimiento, o quiero reconocimiento social, voy a llegar temprano y voy a ayudar al pobrecito para que de allá va y me vea bonito, ¿no? Entonces quiero ese mérito, ¿no? Y entonces el problema pues, es que son acciones egoístas y solo dan una felicidad temporal y realmente no estoy cultivando las virtudes. ¿Por qué? Porque como veíamos, el origen tiene que tener una mental, y si mi origen es un estado mental que no es hábil, pues mis acciones, aunque parezcan buenas, pues no lo van a hacer. Aunque parezcan hábiles, no lo van a hacer. Entonces, una acción verdaderamente hábil es la que viene de estos estados mentales hábiles y me van a conducir a la iluminación, van a ser desinteresadas, no voy a estar buscando nada más que el beneficio de los otros. Ahora sí se van a desarrollar las virtudes. Y por eso se dice que el Bodhisattva renuncia al mérito. Si han participado en algunos rituales budistas, los budistas renunciamos al mérito, justamente por eso, porque se busca que las acciones sean desinteresadas. Este es un extracto de un texto que se llama el Majjhima Nikaya y lo pone muy bonito. Esta acción que deseo hacer con mi cuerpo conduciría a mi propia aflicción, a la aflicción de los demás o a la aflicción de ambos. Es una acción corporal malsana con consecuencias dolorosas, con resultados dolorosos. Entonces, definitivamente, no debo hacer tal acción con mi cuerpo. Pero cuando reflexionas, esta acción que deseo hacer con el cuerpo no conduciría a mi propia aflicción, ni a la aflicción de otros, ni a la aflicción de ambos. Es una acción corporal saludable, con consecuencias agradables, con resultados agradables. Entonces puedo hacer tal acción con mi cuerpo. Es una manera muy bonita de analizar nuestras acciones. Ya vimos, podemos analizarlas desde el punto de vista psicológico, mental, de dónde vienen, pero también desde el punto de vista de las consecuencias que van a tener. Y si estamos hablando de animales, pues vamos a ver qué pasa con el sufrimiento de los animales. Y hay muchas maneras en que se podría abordar esto, pero dado que estamos hablando de ética y la ética regula el comportamiento del ser humano, pues vamos a verlo de esta manera. Hay un sufrimiento que podríamos llamar natural, es decir, los animales son seres vivos y por tanto esa condición de ser vivos va a implicar cierto sufrimiento. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a enfermar, su cuerpo va a envejecer, van a morir, los van a depredar otros, etcétera, ¿no? Entonces hay cosas de las que nadie puede escapar y entonces van a sufrir. Y en este caso, ¿deberíamos de actuar nosotros? Pues si se trata de animales que están bajo nuestro cuidado, por supuesto que sí. O sea, si tú eres el responsable de la vida de algún animal, por supuesto que también va a ser tu responsabilidad procurar su bienestar, claro, hasta cierto punto, ¿no? Por más que yo quiera a mi perrita que está aquí, ya está viejita,
y hay cosas que yo no puedo evitar, pero por lo menos puedo hacer todo lo posible para que ella esté bien y no sufra. Ahora, cuando se trata de animales silvestres, ahí ya nos metemos en terreno peligroso, porque no están propiamente bajo cuidado humano y entonces ya se vuelve muy confuso cuándo actuar y cuándo no. Pero bueno, eso es un dilema muy grande que ahorita no tenemos tiempo de abordar, pero por lo menos quedémonos con esto. Si el animal está bajo cuidado humano, pues entonces sí tenemos que actuar para ayudarle a sufrir lo menos posible en cuanto al sufrimiento natural. Pero también hay otro sufrimiento que no es propiamente natural, sino que está causado por las acciones de los humanos. Se puede llamar un sufrimiento antropogénico. Y este sufrimiento puede ser causado directamente. Por ejemplo, un acto de crueldad, si yo llego y le pego, pues claro que es directo, yo le estoy causando dolor. O, por ejemplo, la explotación animal para producción también es un daño que se hace directamente hacia ellos, o por negligencia. El actuar y el no actuar puede ser igualmente dañino. Si yo no le doy de comer y se muere de hambre, pues también lo estoy dañando directamente. Pero, entonces, eso es muy fácil de ver, ¿no? Porque es como muy obvio y directo. Pero también sufren daños por nuestras acciones de manera colateral, indirecta. Por ejemplo, la contaminación. O sea, toda la contaminación que produce mi estilo de vida no se está quedando aquí encerrada en mi cuarto conmigo. Está saliendo y está afectando al resto del mundo. Por eso es que tenemos un problema de cambio climático. Y ese cambio climático igual está afectando a todos. Seres vivos, humanos, no humanos, plantas, animales, a todos nos está afectando. La deforestación, por ejemplo, la sobrepoblación humana, pues tiene muchos efectos, ¿no? Nosotros no vivimos en la nada, no nos alimentamos de la nada. Todo eso tiene que salir del espacio alrededor. Y ese espacio alrededor que nosotros tomamos, se lo estamos quitando a alguien. Y eso muchas veces no nos detenemos a pensarlo. Lo que yo estoy obteniendo, ¿a quién se lo estoy quitando? Y aquí entonces ya entran los preceptos éticos, porque bueno, hasta aquí como que es un poquito difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cuándo? Estamos como un poco perdidos, ¿no? Entonces el budista, el Buda, era muy inteligente y nos dio preceptos éticos para guiar nuestras acciones. En sánscrito se les conoce como siksapadas. Pada quiere decir pasos y siksa es ser capaz de. Entonces se pueden traducir como los pasos que debemos hacer para ser capaces de actuar éticamente. Son una guía, no son mandamientos, sino que son estos, son guías. Y por eso también se les llama principios de entrenamiento. Es decir, así como entrenamos nuestro cuerpo, como entrenamos nuestra mente, también tenemos que entrenar nuestras acciones para que sean acciones éticas de bien hacia el mundo. Es igual un entrenamiento y un proceso. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces vemos este ideal de comportamiento ético al cual todavía no podemos acceder, porque todavía no tenemos las condiciones para ello. Y no hay que sentirnos mal ni culparnos por ello, sino entender que es un proceso y que si yo trabajo y me entreno y estudio, etcétera, puedo ir refinando mi conducta poco a poco sin sentirme mal ni culpable. Entonces, estos preceptos son principios que buscan proteger y promover ciertos valores o virtudes, como por ejemplo la sabiduría, la compasión, la empatía, ecuanimidad, lo que veíamos las Brahmas Viharas, o también buscan proteger bienes, por ejemplo la vida es un bien, el conocimiento, la amistad. Estos preceptos lo que hacen es que nos van a ayudar a ir trascendiendo nuestras limitaciones, es decir, todos tenemos un grado de ignorancia y de egoísmo. No somos seres iluminados y por tanto tenemos todavía estos condicionamientos. Pero a través del Dharma podemos irlos trascendiendo poco a poco y así es como se va dando el progreso espiritual y evitamos los obstáculos que nos impiden mejorar las condiciones del mundo para todos los seres.
seguramente han escuchado esa frase de por el beneficio de todos los seres. O sea, no hay que perder ese objetivo de que queremos que nuestras acciones sean por el beneficio de todos los seres. Entonces, no debe de confundirse nada más con buenas intenciones, como ya veíamos, no nada más hay que ser bueno. De hecho, hay un libro que escribió una miembro de la orden que se llama No se trata de ser bueno. Si alguien lo puede leer, es muy recomendable. Entonces, los preceptos consideran la conexión entre pensamientos y las acciones que ya mencionamos, entre la acción mental. Entonces, la acción mental y material están unidas, no es fortuito, no están aisladas. Y esto va a ser muy evidente en la manera en que están formulados los preceptos. Las acciones se condensan a partir de los pensamientos como el agua se condensa a partir del aire. La ética se prescribe no como un fin en sí mismo, sino como un medio para debilitar los estados mentales perniciosos que originan las malas acciones. O sea, el objetivo de mi ética no es nada más que yo me porte bonita y ya. El objetivo de mi ética va a ser tanto como mi crecimiento espiritual, el desarrollo de mis virtudes, como el apoyo hacia los otros. Van juntos. O sea, si yo me vuelvo una mejor persona, automáticamente voy a ayudar a los demás y ser de beneficio a otros. Para eso desarrollamos la ética. Entonces, esto nos hace comprender por qué la ética es una piedra angular tanto para la meditación y cómo la meditación y la ética se van retroalimentando. A medida que yo tengo una mente más clara, más sabia, mi actuar va a cambiar acorde a eso. Voy a hacer una pequeña pausa porque había cerrado la ventana porque había ruido, pero ya me estoy acalorando. Ok, entonces los preceptos, hay muchas formulaciones. Incluso, por ejemplo, las órdenes monásticas tienen cientos y cientos de preceptos. Pero para los laicos hay esta formulación de los 5 preceptos y es la que trabajamos como mitras dentro de la comunidad budista Triratna. Entonces nos vamos a centrar en estos. Si se dan cuenta, los preceptos están formulados en una manera doble. Primero en negativo. Y esto porque no es que sea malo, sino lo que es negativo porque habla de las conductas o estados mentales que no generan acciones hábiles. Entonces son conductas o estados mentales que buscamos ir disminuyendo. Y por el otro lado, pues no nada más se trata de disminuir los estados mentales torpes o las acciones torpes, sino cultivar acciones hábiles que provengan de estados mentales hábiles. Por eso es que tienen esta doble formulación. Entonces vamos a ir viéndolos. El primero muchas veces se dice que es el más importante, porque de ahí surgen todos los demás, y sí es cierto, si lo analizan después con tiempo van a ver que todos los demás preceptos son expresiones un poco más específicas de este primer precepto. Es el de acepto el principio de entrenamiento de abstenerme de hacer daño a los seres vivos. Eso es lo principal. Porque el Buda dijo, lo primero que tenemos que hacer es parar de dañar al otro. Si han asistido a los rituales budistas, habrán escuchado que cantamos esta palabrita panatipata. Esto lo que quiere decir es la destrucción de la vida. ¿Por qué? Porque empezamos desde aquí, porque ¿qué es lo más valioso que tienen todos los seres vivos? Pues la vida. Entonces vamos a empezar por respetar y cuidar eso que todos tenemos y que es lo más valioso. Entonces no es nada más exclusivo de nuestra relación con otros seres humanos. Eso que tiene que quedar muy claro. Se trata de no destruir la vida de ningún ser vivo en la medida de lo posible. Especialmente cuando son seres sintientes que sufren, que tienen dolor.
Es el pilar, por tanto, de la ética budista y lo que busca es abstenerse de toda forma de violencia, opresión, perjuicio, etc. ¿No? Por ejemplo, esta es una imagen de una campaña en Reino Unido donde estaban tratando de concientizar a la población de que si hay violencia animal, hay violencia también hacia los humanos. O sea, la violencia no es específica, la violencia es general, es como lo contrario de meta. Si tenemos este concepto de meta, de amor hacia todos, igual la violencia no va a parar nada más en uno. Si hay violencia, va a haber violencia hacia todos. Entonces, ¿cómo puedo parar esa violencia? Pues primero suprimiendo esas, suprimiendo es una mala palabra, perdón. Absteniéndome de esas acciones y estados mentales torpes que generan violencia y sustituyéndolos por acciones, estados mentales hábiles que van a crear acciones de amor y bondad. Entonces, es el amor y bondad que yo siento hacia el mundo se debe de materializar en actos. Como decíamos, no se trata de, ay, qué bonita soy y pienso bien bonito en los demás. Eso no sirve de nada si yo no llevo eso a la acción. Hay que identificar, ¿y eso cómo lo voy a hacer? Pues al momento en que yo me identifico con el otro, como ya veíamos, que yo pueda entender que su alegría y su sufrimiento no son ajenos a mí, no son distintos a mí. Bueno, entonces yo puedo sentir este amor y esta bondad y actuar en consecuencia, en beneficio de los otros. Sangharakshita nos dice que debemos identificarnos más cercanamente con todos los seres vivos y amarlos desinteresadamente. Tenemos que ser una voz aún más clara y más fuerte de sensatez y compasión para el mundo. O sea, este es el mensaje que él nos hace llegar. O sea, no es nada más sentarnos en el zafu y meditar y ya, no. Tenemos que sacarlo y llevarlo a la acción y llevarlo al mundo y que sea de beneficio. Este es un extracto de un texto muy bonito, el Bodhicharya Bhattacharya. Yo no he creado la vida, entonces tampoco puedo reemplazarla una vez destruida. Por lo tanto, no tengo derecho a tomarla o dañarla en modo alguno. O sea, en la medida en que mi supervivencia no esté de por medio, porque, o sea, el budismo no va a negar la supervivencia del ser humano, pero mi supervivencia no debe de ir más allá y dañar a los otros solo porque sí. O sea, porque si yo mato una planta y no puedo sustituirla, que sea por algo importante, ¿no? Si yo lo único que puedo comer es plantas, pues no las voy a comer, pero no las voy a dañar, ¿no? Ahora que está ya otra vez normalizándose la situación en México, que ya estamos saliendo del confinamiento, me he puesto un poco triste porque pues muchos árboles que podaban continuamente, pues estos meses ya habían crecido, ya habían florecido, y ahora que volvimos a salir, ¡puf!, los vuelven a cortar. Y bueno, a mí sí me pone un poco triste verlos, que por razones estéticas que no tienen nada que ver con el pobre árbol, los cortan y no los dejan vivir, ni florecer, ni crecer. Es un poco triste. Todos los seres vivos tienen miedo al castigo, todos tienen miedo a la muerte. Haciendo la comparación de los demás con uno mismo, nadie debería matar ni causar que otros maten. Esto es un extracto del Dhammapada, también es un texto budista muy, muy importante. La foto es, hay personas que van a los mataderos de animales a consolarlos y buscan aliviar su dolor en las últimas horas que tengan. Les llevan agua, los acarician y están con ellos. Y bueno, ese sería el primer precepto. Ahora pasamos al segundo precepto, que es que acepto el principio de entrenamiento de no tomar lo que no me ha sido dado libremente.
Esto está formulado de una manera muy específica y es muy distinto al no robar, porque estamos muy familiarizados con esto de no robar. Pero hay muchas maneras de tomar lo que no es mío y no nada más robar. Porque, por ejemplo, puedo tomar tiempo, puedo tomar energía o puedo tomar a través de la coerción al otro. Si yo le digo a Yabasini, ay, mira ese cuadro que se ve ahí atrás de ti, está bien bonito, dámelo, ándale. Tú luego ni estás en tu casa, yo lo voy a ver más, me gusta más. O sea, empiezo a presionar y también estoy tomando algo que no me está queriendo dar libremente. Es otra manera de transgredir al otro. Si esto lo llevamos al terreno de los animales, bueno, pues entonces tenemos que ponernos a reflexionar qué es lo que estamos tomando de ellos y que no nos están dando libremente. O sea, a lo mejor yo sé que mi perra está libremente conmigo porque no se va de mi lado, o sea, ella quiere estar conmigo. Pero, por ejemplo, esta vaquita estará dándome libremente su leche, estará dando libremente a sus hijos. O los demás animales nos estarán dando libremente sus vidas. ¿Estamos tomándolo a la fuerza? ¿Qué está pasando ahí? Y entonces, la contraparte sería que no voy a tomar lo que no me es dado, pero entonces voy a ser generosa, voy a ser generoso con los demás. Y la generosidad no es nada más material. La generosidad también puede ser tiempo, energía, compañía, como veíamos estas personas que van a los mataderos, les dan un poco de tiempo y cariño y comprensión a un animal en un momento en que está sufriendo mucho. Eso es una forma de gratitud enorme. Y esto que implica que una manera de ser generoso es justamente seguir los preceptos. Justamente el crecimiento espiritual es una manera de generosidad, porque a través de ello yo le estoy dando bienestar al otro y estoy dejando de representar una amenaza para el otro. Eso es también un gran regalo, que el otro no se sienta amenazado por ti. Bueno, aquí puse la evolución de mi perrita. Aquí es el día que la conocí, la acababan de rescatar de la calle y estaba en una situación terrible. Si no la rescatan, yo creo que a los pocos días se moría. Aquí ya es como un año después y esto ya es 10 años después. Entonces es como mi actitud de generosidad hacia ella le ayudó, ¿no? O sea, quería como poner el ejemplo de cómo puedes ir ayudando a otro ser a estar bien y ser feliz a través de la generosidad. El tercer precepto habla de la conducta sexual dañina y lamentablemente tenemos que por lo menos mencionarlo porque tristemente la conducta sexual dañina hacia animales es mucho más común de lo que nos gustaría pensar. Ocurre. Perdón, vi que había un niño ahí. Entonces lo voy a mencionar nada más rápidamente. Es obviamente una imposición de poder, entonces es dañino hacia el otro. ¿Y cuál es la contraparte de este precepto? Pues tener una mente tranquila, sencilla y que esté en el contento, es decir, que no esté buscando yo dominar al otro. O sea, por eso está esta contraparte de la sencillez y el contento. Porque muchas veces la conducta dañina de esa índole tiene que ver mucho con el dominio. Entonces voy a procurar tener una mente tranquila, sencilla, en el contento. Y esto que va a tener muchas repercusiones más allá del evitar estos actos directos de crueldad. Como veíamos, pueden haber actos de crueldad directos o indirectos, pero igual pueden haber actos de beneficio directo o indirecto. Entonces, si yo tengo esta mente tranquila, voy a tener una consecuencia indirecta muy positiva también hacia otros seres, porque, por ejemplo, mis hábitos de consumo van a modificar.
modificarse y ya no voy a estar buscando consumir y consumir y consumir, y ese consumo, como veíamos, pues tiene consecuencias en el mundo exterior. De quién me estoy alimentando, en quién se probaron mis cosméticos, qué contaminación o de dónde viene la ropa que estoy usando, con qué me estoy entreteniendo o con quién me estoy entreteniendo. Si quiero, por ejemplo, un perrito de raza, de dónde está saliendo, de un criadero donde a lo mejor no están bien. Entonces, esta mente sencilla va a tener muy sencilla y contenta, va a tener muchas repercusiones en el impacto que va a tener mi vida hacia otros. ¿No? Por ejemplo, vamos a buscar que sea una economía circular, que no sea nada más este modelo capitalista en el que tomo recursos, manufacturo bienes y los tiro, y otra vez tomo, manufacturo y tiro, ¿no? Sino buscar que sea una manera de vivir más sustentable, en que yo pueda reducir mi consumo para empezar, eso es lo más importante, pero bueno, obviamente necesito consumir, si no me muero, pero que mi consumo, pues si puedo reparar algo, pues lo repare, si lo puedo volver a usar, si puedo reciclar, puedo refinar también mi consumo. No es lo mismo consumir un alimento que tiene implicaciones ecológicas muy grandes, como por ejemplo las redes de arrastre para camarón. Son redes de arrastre que literalmente son eso, arrastran con todo lo que hay en el fondo del mar para agarrar a los camarones. Entonces son prácticas que son muy dañinas. Entonces si yo busco alimentarme a través de prácticas que no sean tan dañinas, estoy refinando también mi consumo, reemplazar una cosa por otra, ¿no? A lo mejor no necesito la chaqueta de cuero, sino puedo poner una de algodón. Retribuir, o sea, no puedo vivir sin tomar algo para mantenerme, bueno, pero puedo retribuir, puedo reforestar, por ejemplo. Puedo rechazar, también es muy importante, o sea, rechazo y reducir van juntos. Yo puedo rechazar consumir algo que no necesito, que no me hace falta y que lastima a otros. ¿Por qué? Porque pues nuestras acciones y nuestra forma de vida pues están impactando a todos, no nada más a mí y a los que están al lado mío. Entonces ahora, por ejemplo, que estamos en México con lo del Tren Maya, ¿qué implicaciones va a tener el Tren Maya? O sea, sí, a lo mejor va a ser bien bonito ir como turista, pero ¿a qué costo? Y viene el cuarto precepto, que tiene que ver con el habla. Y bueno, en los 5 preceptos nada más habla de un habla falsa o de un habla veraz. Yo metí un poquito más de otros preceptos que tienen que ver con el habla, porque van juntos, ¿no? Y es importante verlo como de manera integral. ¿Por qué? Porque finalmente el habla es una expresión del pensamiento y una retroalimentación del pensamiento. Yo pienso algo, lo hablo, y ese hablar va a retroalimentar mi pensamiento y se hace un círculo. Entonces, por eso es importante lo que hablo y cómo lo hablo. Entonces, por ejemplo, muchas veces hablamos del ser humano como si no fuera un animal, como si fuera algo distinto, ¿no? Y eso es una habla falsa porque no es cierto. Y no nos damos cuenta que estamos cayendo en habla falsa. Y estamos cosificando al otro. Esa también es otra de las repercusiones de este tipo de habla torpe. Si yo hablo de un animal como una cosa, en mi cerebro lo estoy reitificando como una cosa. Y por tanto no importa, no siente, no le tengo consideración. Por eso es importante que al hablar de otros animales estemos haciendo énfasis en que también son animales como nosotros. O, por ejemplo, usar animales como insulto. Ay, es que eres un cerdo, eres un burro. Ay, mira qué perro. Zorra. ¿No? También en femenino se usan mucho. ¿Y eso qué implica? O sea, yo estoy expresando un rechazo hacia esa idea del animal. Lo estoy vinculando en mi mente a algo malo.
Entonces, a través de mi habla también estoy haciendo asociaciones negativas de animales con cosas negativas que el animal no tiene que ver. O sea, el burro, pobrecito, ¿qué culpa tiene que nosotros les guste decirle burro a alguien que no nos gusta cómo actúa? Y entonces, ¿cómo podemos modificar nuestra habla? Bueno, pues podemos hablar verazmente y decir la verdad, que somos tanto animales como ellos, como nosotros. Puedo ser más amable en la manera en que hablo de ellos y con ellos, no usándolos como insulto. Ellos también perciben nuestras emociones y el tono en que les hablamos, como nos decía Leslie, ¿no? Que sus loritos se dan cuenta del estado mental en que está y también se dan cuenta de la manera en que les hablas y lo perciben. Otra que es importante es darles un nombre. Eso es bien importante, darles un nombre. Una vez que tiene un nombre, se vuelve un ser distinto, se vuelve un ser único, con valor, ¿no? Por ejemplo, cuando Jane Goodall, la mujer que nos hablaba de los rituales espirituales en chimpancés, ella empezó a hacer sus investigaciones y les dio nombre a sus chimpancés y fue muy criticada por eso. ¿Por qué? Porque al darles un nombre les estaba dando una personalidad. Y eso a mucha gente no le gusta, porque si le das personalidad ya lo sacas del anonimato, lo sacas de la cosificación. Por eso es importante nombrar. Les das también una individualidad. No es el perro, es Panchita, es Caruna que está aquí atrás. O sea, ya tiene una individualidad, es distinto. Y el precepto, en su forma positiva, pues el quinto precepto tiene que ver con la mente. El quinto precepto tiene que ver con tener una mente clara. ¿Y por qué es importante tener una mente clara? Porque si nuestra mente está turbia, llena de pensamientos negativos, torpes, pues entonces no vamos a poder entender la realidad como es y vamos a tener una concepción alterada de la realidad. ¿Y esto qué implicaciones va a tener? Pues que nuestra relación con los otros seres no va a ser evidente y no va a ser sana, porque entonces yo puedo pensar, pues yo qué tengo que ver con ese mono, ¿no? No voy a ver la relación y el sufrimiento del otro, no voy a ver el impacto. Esta foto es de, no me acuerdo qué país en Asia, Tailandia. No me acuerdo, pero justamente ahorita hay una controversia muy grande porque utilizan monos para extraer cocos de palmeras muy altas, mandan al mono a que los baje. Y los están acosando porque pues, finalmente es un esclavismo. O sea, mantienen a monitos de esclavo para que hagan trabajo para los humanos. Entonces, si yo mantengo una mente clara, una mente a través de la meditación y el estudio y observo mis relaciones con el otro, observo al otro y entiendo su dolor y su sufrimiento y su valor y su vida, pues entonces me voy a relacionar con el otro de una manera distinta. Entonces puedo pasar de esta a esta. Por eso es importante tener la mente clara. Porque tenemos los puntos de vista erróneos van a lastimar tanto a mí como a los otros. Y uno de esos puntos de vista erróneo que tenemos mucho como especie socioculturalmente es la arrogancia. Somos arrogantes los seres humanos. Y tenemos una mente inflada en cuanto a lo que es perecedero. Su función, la función de la arrogancia, pues es servir de base para la falta de respeto y bueno, también genera un montón de frustraciones. Nos dice Sangharakshita que somos arrogantes porque no vemos la verdadera naturaleza de las cosas, no vemos que en realidad no tenemos nada de qué ser arrogantes. Es la discriminación de la que hablábamos al principio. Esta arrogancia nos hace creer que unos son mejores que otros por el sexo con el que nacen, que unos son mejores que otros por el color de su piel, que unos son mejores que otros por la especie en la que estamos catalogados. Pero pues al final, pues eso no tiene nada que ver.
todos somos seres vivos sintientes en el mismo planeta, relacionados unos con otros. Y bueno, o sea, nosotros somos arrogantes porque estamos también en una situación de poder. Pero ¿qué pasa si llegaran otros con más poder que nosotros? Eso sería bien interesante, ver que llegaran extraterrestres a querernos someter y comernos y tenernos de mascotas y etcétera, ¿no? O sea, hay que pensar lo que pasaría si yo ya no estuviera en esta situación de poder. Pues a lo mejor si ya no estoy en una situación de poder, donde estoy es en armonía y en relación con el resto del mundo, con el resto de los seres vivos. Y entonces ya la situación cambia mucho, y mi relación y mis sentimientos y mis emociones hacia el otro también. Porque pues hay que amar sin excluir. Y sería todo. Gracias.